Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. En esta ocasión me permito primero que nada darles y enviarles todas las bendiciones del universo, desearles que estén muy bien, sobre todo en esta época que supuestamente se enaltece el amor, el, con los amigos, la familia, nos inducen a estar con la familia, pero también se dice que diciembre es el mes de la depresión, porque regularmente añoramos pues seres queridos que ya se fueron o situaciones en las que por alguna razón nos hemos tenido que cambiar de residencia, hemos tenido que cambiar de ciudad, de país inclusive. Y en estos tiempos que son las reuniones familiares, pues sí alcanza la depresión. Eh, en esta ocasión es importante que defina cuál es la causa, la raíz de la depresión. Y la raíz de la presión, según mi experiencia, es el miedo. El miedo son 8 miedos los que se consideran según la psicología. El miedo a la pobreza, el miedo a la mala salud, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo a la crítica, el miedo a la mala salud, el miedo a la edad avanzada y el miedo a la muerte. Estos miedos son un resumen, pero claro, hay algunos otros miedos que no estamos considerando, como puede ser el miedo a la soledad, el miedo a los cambios, pero bueno, esto es lo que más común padece la mayoría de los seres humanos, ¿no? Y tristemente el miedo inconsciente no sabemos nunca de dónde viene ni por qué. El miedo inconsciente es por alguna situación en nuestra infancia, en nuestra juventud, que queremos de una u otra manera olvidar, que queremos borrar de nuestra memoria. Yo tengo muchos pacientes que me hablan o quieren que a través de la terapia pueda borrar determinados momentos de su vida. Y les digo siempre que se puede, pero superar, aprender a vivir con ese miedo, claro, eliminando la raíz del problema, porque muchas veces a través del tiempo empezamos a exagerar el miedo. Por ejemplo, en mi caso personal, yo fui un niño muy golpeado, fui un niño maltratado y de alguna manera cuando fui a terapia, porque estuve un año en terapia, me preguntaba mi terapeuta que si había alguna situación importante que quisiera yo trabajar y siempre le decía yo que perdón, porque estaba lleno de resentimiento en contra precisamente del ser más maravilloso que ha existido sobre la tierra, mi madre. Yo sentía que ella me pegaba y me castigaba sin razón, pero pues es la mente de un niño, ¿no? Que tiene terror a los golpes, a los palos, a los cinturonazos. Y al llegar al consultorio me preguntaba, ¿cada cuándo te pegaba tu mamá? Y le decía yo diario, todos los días y a todas horas. Y bueno, no me decía nada, sino que trabajábamos con los resentimientos. Al tiempo me pregunta,
¿cuántas veces te pegaba tu mamá? ¿Cuándo fue la última vez? Yo le dije, bueno, hace como 15 días. Ya había avanzado en la terapia y ya mis resentimientos ya no eran tan fuertes. Exageraba demasiado porque era para mí tan doloroso que sentía yo que era todos los días, y no es cierto. Y bueno, así son los recuerdos de cosas negativas que venimos arrastrando y que son la causa principal de la depresión, de los traumas que venimos arrastrando durante toda la vida. Por ejemplo, una violación. Yo he tenido pacientes, mujeres, hombres inclusive, que han sido violados y regularmente no trabajamos inmediatamente el problema de la violación porque es una cuestión de negación. Ellos mismos lo niegan porque es tan doloroso, es tan vergonzoso que no quieren recordarlo. Entonces empezamos trabajando y poco a poco, conforme vamos avanzando, conforme el paciente va sintiéndose mejor, va teniendo más confianza y puede ir sacando eso, los recuerdos atormentadores del ayer, que regularmente exageramos. Tuve una paciente que ella estaba segura de haber sido violada a los 7 años. Me platicaba que había un vecino que llegó a su casa, era un vecino cercano que tenía su casa rodante en un terreno baldío. Y entonces ella se encariñó mucho con él, era un hombre ya adulto, mayor, y ella le gustaba mucho estar con él. Entonces él jugaba con ella y se divertían mucho, hasta que su mamá en un momento determinado empezó a sospechar que algo andaba mal, porque la niña siempre quería estar con él. Y entonces le empezó a meter la idea de que el señor la toqueteaba, que el señor trataba siempre de tener una relación más profunda con la niña, pero eran ideas de la mente sucia de su mamá, que a fuerza quería meterle la idea de que era un violador, porque ya sabes que hay tanta y tanta gente que se inventa traumas y cosas terribles. Entonces le metió tanto la idea a la niña que la niña en un momento determinado aceptó que el señor sí la había toqueteado y que abusaba de ella. Entonces el señor por alguna razón se enteró y se fue de allí. Entonces durante la terapia, cuando hacemos la hipnosis, precisamente hipnosis regresiva, y quitamos todos los bloqueos, porque ese recuerdo atormentador estaba bloqueado por esta muchacha que ya tenía 25 años y tenía traumas muy fuertes en relación a no querer tener relaciones sexuales, que le daba horror, que le daba, era muy doloroso para ella, estaba casada y pues su marido era muy comprensivo y la ayudaba, pero para ella era un tormento tener que cumplir con sus obligaciones de esposa. Entonces, durante la terapia, hicimos una regresión a la edad en que tenía contacto con su vecino y poco a poco fuimos adentrándonos y nunca, jamás la toqueteó, jamás trató de aceptar que ella fuera violada por este señor, ni siquiera
él tenía nunca malas intenciones porque a la niña la quería mucho. Pero ahí viene la distorsión, sobre todo de los adultos. ¿Cómo distorsionan las cosas, no? Cuando esta muchacha pudo sacar esa, esa violación o ese supuesto abuso y se dio cuenta que no había tal, nunca lo hubo, empezó a eliminar el sobrepeso porque ella se castigaba, porque se sentía culpable. Su madre la hizo sentirse culpable porque le decía que era una cosa pecaminosa, era un pecado mortal y toda esa cháchara que manejan las personas que son muy religiosas, ¿no? Bueno, que aparentemente son muy religiosas. Y entonces esta niña llegó muy traumada, muy bonita, pero con un sobrepeso tremendo. Después de que pudimos llegar a esa conclusión, que realmente nunca hubo tal violación, ella empezó a bajar de peso, porque es cuando elevó su nivel de conciencia, cuando se dio cuenta de que no había tal daño, ni se sentía, ni tenía por qué sentirse culpable, ni mucho menos. Y bueno, por supuesto, el perdón a su mamá, porque pues entonces se enfocan al resentimiento, pero la verdad es que la madre lo hizo por esa sobreprotección a los hijos y pues la mente de su mamá fue la que ideó toda esta situación y que gracias a la terapia, porque la terapia puede romper esos bloqueos, puede ir a la raíz del problema, lo que no puede hacer un psicólogo, un psiquiatra, porque no tiene las herramientas adecuadas para llegar al inconsciente y poder sanarlo. Y eso es precisamente una de las cosas más importantes que hacemos con esta terapia, llegar a la raíz del problema. Y regularmente la mayoría de los problemas de depresión están en la infancia. Miedos, ansiedad, angustia, culpas, muchas veces culpas de cosas que ni siquiera han sucedido, a veces comprar culpas ajenas, escuchar alguna historia de niños y hacerla como si fuera nuestra propia historia, creer que realmente nos pasó y entonces vas arrastrando en tu vida alguna culpa que ni siquiera te corresponde. Eso provoca el miedo, la depresión, ansiedad, angustia, culpa, esa ansiedad de siempre tener sed, esa culpa de sentir que todo tú te chalecas culpas que ni siquiera te corresponden. Entonces es muy importante saber exactamente qué pasó, descubrir la verdadera razón. Muchas chamacas dicen que los 7, 8 años fueron violadas y eso es prácticamente imposible porque los órganos sexuales de una mujer no están desarrollados, entonces no puede haber penetración y si lo hubiese es una cosa terrible porque es una agresión mucho más grande. Entonces, regularmente es el abuso, pero el abuso a veces deja una huella más grande que una verdadera violación, porque una violación ya es una agresión. En cambio, un abuso hace que la abusada se sienta culpable. Es un problema muy grave porque es tabú en nuestra familia, en nuestra sociedad. Saber que alguien ha sido violado o ha sido violada, el drama más grande que puede existir en una familia es ese, de una niña que pudo haber sido violada
y realmente no se puede, insisto, puede haber un abuso que a veces es más traumatizante que una violación, pero así es. Y luego de repente regularmente este tipo de cosas se da por algún pariente o algún vecino y pues regularmente hacen a la niña sentirse culpable y entonces la niña nunca lo comenta con su mamá o con su familia hasta después de muchos años y eso produce y causa un caos en la familia, un caos terrible, pero pues la verdad muchas veces son juegos sexuales de niños que la mayoría hemos tenido y que tristemente algunas personas lo convierten en un drama, pero la verdad es que es algo muy común y con esta terapia se puede trascender, se puede superar ese tipo de traumas que causan, sobre todo porque se trata del sexo, una cuestión vergonzosa, una cuestión muy pecaminosa. Cualquier otra pecado, como dicen por allí, puede, puede pasarse por alto, pero alguna situación de tipo sexual es terrible, tanto el que la produce como la víctima. Entonces, recuerda que siempre te podemos ayudar, siempre podemos ayudarte a eliminar culpas, depresiones, traumas, de todo tipo, de todo estilo. Estés en donde estés, recuerda que la videoterapia funciona de manera excelente. Tengo pacientes en toda la República con maravillosos resultados en cualquier lugar que radiques. Y bueno, cualquier duda, cualquier consulta, llámame con toda confianza. Yo estoy a tus órdenes. Estoy aquí en Guadalajara y mi teléfono es 55 51 84 70 21. Márcame, estoy para ayudarte. Gracias.